se da un plano y se da un punto exterior, P2 y P1. Se pide calcular las proyecciones del punto perteneciente a este plano que está más próximo al punto P, a este punto, ¿no? Si fuera de matemáticas y con una curva ya estaríamos pensando en esos problemas de optimización, pero bueno, es mucho más sencillo. ¿Cómo podremos obtener el más cercano? No, haciendo una perpendicular. Siempre la perpendicular, si tenemos un plano, la perpendicular es la distancia más cercana al plano, ¿no? Cuando hablamos de dos puntos, pues es la línea que los une, una línea recta, no puede ser curva, ¿no? Y cuando es dos rectas, pues una ortogonal a ambas, que pase por las dos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué habrá que hacer? Simplemente una perpendicular. Y una vez que calculamos la perpendicular, calculamos la intersección con este plano, y entonces tendremos un punto, con lo cual la distancia entre los dos puntos es la más corta, ¿no? O sea que si tú quieres acercarte de la forma más rápida a un plano, pues lo haces mediante una perpendicular al plano, ¿no? De hecho, pues por gravedad también dejas caer algo en la mesa y es una línea ortogonal al plano, ¿no? Bueno, pues esa es la distancia más corta. Entonces, la distancia más corta tenemos que si una recta es perpendicular a un plano, teorema, sus proyecciones son perpendiculares a las trazas, ¿vale? Entonces, hago por aquí una proyección perpendicular, hago por aquí otra proyección perpendicular, y ahora ya sé que efectivamente esta línea es perpendicular al plano, ¿vale? Fíjate en esto, que esto conviene verlo bien. Decía, aquí tenemos por ejemplo el plano, y decía, si una recta es perpendicular a un plano, fíjate en el boli que es perpendicular, ¿no? Su proyección es perpendicular a la traza, ¿vale? O sea, ese es uno de los teoremas fundamentales de perpendicularidad, ¿vale? Y eso se cumple en todas partes, ¿no? Fíjate que si yo, por ejemplo, pongo el plano vertical, sigue siendo perpendicular, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Con lo que gire como gire esto, siempre va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque realmente si yo desde este punto hago una perpendicular al plano horizontal, pues pasa un plano por esas dos rectas, que es este. Entonces esas dos rectas forman este plano que es perpendicular al que teníamos. Y necesariamente la recta de intersección es perpendicular, ¿no? Su proyección es perpendicular a la traza. Bueno, entonces una vez ya que tenemos la línea, ahí jugamos por aquí, ya solo necesitamos saber la intersección de esta línea. Fíjate por dónde viene. Tenemos aquí la traza. La otra ya sabemos que queda en el cuadrante de abajo, en el cuarto, ¿no? Y viene por aquí. Entonces, ¿qué plano podemos pasar por esa línea? Pues, por ejemplo, uno vertical. Pasamos un plano vertical y corta aquí a la traza, ¿vale? O sea que el plano que pasa por esta recta sería el plano este vertical, ¿no? Y corta el plano vertical, los planos verticales se cortan según una recta vertical, ¿no? Entonces, como tenemos que lo corta aquí, pues la línea de intersección viene de aquí a aquí, ¿no? Vale. Entonces proyectamos este punto y tenemos que la línea de intersección es esta. Y su 2 y es esta. Y su 1. Por lo tanto, este es el punto de intersección que bajamos aquí. Y tenemos en consecuencia ya que la distancia más corta desde el punto al plano es esta, que es realmente desde el punto a el plano, sabiendo que hemos obtenido el punto de intersección. Pero, ojo, bueno, nos dice, pero esta no es la distancia en verdadera medida, ¿vale? En verdadera medida, o sea, porque esto lo estás viendo, es una línea que viene por aquí. Podemos simular aquí el plano también, vamos a hacerlo también. Entonces vamos a hacer nuestro plano. Realmente este es el plano, ¿no? Y fíjate que viene desde este punto, la recta de intersección, hasta este punto. O sea que es esta línea, ¿no? Mientras que he trazado esta línea, subo este punto y queda aquí. Y aquí tengo entonces ya la perpendicular, ¿no? O
sea, esto es lo que se llama en geometría un abatimiento, ¿no? Que es hacer un giro hasta hacerlo coincidir con uno de los planos de proyección. Bueno, pues tendría la simulación espacial de esto, ¿no? Tenemos el plano que pasé por la recta y realmente este plano vertical cortaba al plano este según esta línea, ¿no? Entonces, esta línea me corta esta en este punto y vemos que efectivamente esta es perpendicular, como ya anticipábamos, ¿no? A ver que lo hago un poco mejor. Esta línea es perpendicular, ¿vale? Vale. Bueno, por último, ahora sé que esta es la configuración espacial que explica esto. Ahora, lo que no sé realmente, como esta línea está oblicua, esta pequeña distancia está oblicua aquí, tanto en esta vista como en esta, no la tengo en verdadera medida. ¿Cómo puedo hacer para obtenerla en verdadera medida? Pues así de sencillo. Cojo. Si voy a coger las tijeras, porque estoy aquí cortando mal. Fíjate que, para ser preciso, voy a coger aquí esta medida y para ser preciso voy a coger aquí, a partir de aquí, esta medida. O sea que ya sé con precisión que esta es la solución, el triángulo que busco. Entonces cojo aquí, recorto el triángulo. ¿Dónde cayó? Bueno, entonces decíamos, tenemos aquí el punto de intersección, que es este, ¿no? Vamos a darle esto color para que se vea mejor, pues si no hay blanco sobre blanco no se distingue nada. Bueno, decía, tenemos, esta es la línea de intersección, ¿no? La línea que corta en este punto, ¿no? Este punto con sus proyecciones, ¿no? Ahí la tenemos. Tenemos que la altura esta es esta, de aquí, ¿no? Y tenemos que esta distancia es esta, ¿no? Bueno, pues lo único que habrá que hacer es hacer un giro de esto, ¿no? Y entonces ya veremos la distancia en verdadera medida. Si yo hago un giro de esto hasta que esta línea sea paralela a este plano, ya veré la medida real, ¿no? ¿Lo ves? Entonces, ¿cómo hago este giro? ¿Tengo esta altura? Pues sí, esta altura es, si te fijas, la distancia desde este punto hasta este. O sea, desde este punto haciendo una horizontal, esta es la distancia, D1, que es esta, D1, ¿no? Si te fijas la cogí aquí así, ¿no? Mientras que esta otra distancia es D2. Entonces cojo D1, la coloco aquí, esta distancia la cojo con el compás, la coloco aquí y hago esto. De manera que este triángulo realmente es este triángulo naranja que yo te ponía aquí así en el espacio, ¿no? Entonces lo único que hago es girarlo y al girarlo puedo verificar que efectivamente esta es la distancia real, ¿no? ¿Vale? O sea que esto que teníamos aquí, esta medida, no la teníamos aquí en verdadera medida, ni aquí tampoco, pero al hacer este giro, colocando aquí la distancia de manera que esto es perpendicular y en el giro sigue siendo perpendicular, coloco aquí distancia 1 y ejercicio resuelto. Esa es la medida real, ¿vale? ¿Se ve o no? Sí. Bueno, pues ese es el ejercicio de distancia de un punto a un plano, ¿vale? La distancia mínima, que es sinónimo de distancia en geometría, ¿no?